Buenos días, ¿cómo están, chicas, chicos? Eh, Son las 11:27, así que vamos a dar inicio a la grabación de la clase de formulación de proyectos sociales de hoy. Hoy día es 9 de julio, ¿ya? La clase de la semana pasada, yo subí el enlace a 3 videos, y en esos 3 videos fuimos viendo lo que era revisar de alguna manera, ¿cierto? El árbol de problemas, el árbol de objetivos que ya los habíamos pasado, ¿cierto? Y avanzamos hacia la identificación y selección de las estrategias. Entonces, con esa estrategia en la mano, hoy día vamos a pasar al siguiente paso, que tiene que ver con la elaboración del marco lógico, la utilización de la matriz de marco lógico. Vamos a ir viendo en distintas cápsulas sucesivas cómo irla completando para cada una de sus filas y para cada una de sus filas y para cada una de sus columnas, ¿cierto? Y así que vamos a dar pie a eso inmediatamente. Este material va a estar subido en intranet al terminar la clase, y lo mismo que les voy a copiar en un Word, ¿cierto? El enlace al video que estamos haciendo. Ok. Este material que estamos viendo acá es el material que yo había subido inicialmente y que yo les había contado que correspondía a un material entregado por el Ministerio de Planificación en su momento, hoy día Ministerio de Desarrollo Social, para efectos de la capacitación a los funcionarios que ejecutan, perdón, implementan, supervisan y evalúan, ¿cierto?, proyectos sociales. Entonces veamos de qué se trata esta nomenclatura de marco lógico. Como un instrumento, ¿cierto?, para la formulación de programas y proyectos sociales. Y que va a tener esa modalidad, esa matriz de 4x4 que vamos a ir conociendo y llenando. Primero hay que decir de que, a ver, durante mucho tiempo y también algo de eso lo expliqué en los otros videos, durante mucho tiempo los proyectos que se presentaban a las distintas agencias de financiamiento, ¿cierto? Eh, Venían con formatos distintos, no todos venían bien terminados, no todos tenían, no todos daban perdón, no todos entregaban información suficiente para poder hacer el seguimiento, la evaluación posterior. Eh, Cada uno tenía una forma de ser desarrollada distinta. Por lo tanto, lo que empezaron a definir algunas agencias de financiamiento de carácter internacional es poder aunar esos criterios para la presentación de programas o proyectos. Entonces, hoy día, la mayoría de las fuentes de cooperación internacional ocupan esta metodología, ¿no? La mayor parte de los proyectos que se presentan a financiamiento del Estado, ¿cierto?, ocupan este modelo de matriz de marco lógico. Existen otras metodologías para formular proyectos, claramente, pero de alguna manera permitió ir unificando ciertos criterios para la presentación de los proyectos. Ahora, ¿cuándo se origina? Se origina justamente porque se empiezan a desarrollar técnicas para administrar por objetivos. Entonces es el objetivo el que marca la elaboración del proyecto, y es el cumplimiento o no cumplimiento de ese objetivo lo que nos va a permitir evaluar. En la década más o menos de 1960, y la Agencia Internacional y también la GTZ, que es la Agencia de Financiamiento Alemana, empezaron a utilizar esta metodología de marco lógico, que en su interior contiene como uno de los pasos la matriz de marco lógico. Tiene distintos pasos, nosotros ya vimos algunos de esos. Tiene la identificación de los actores involucrados, ¿cierto? Porque necesitamos saber quiénes tienen alguna posición favorable o desfavorable o algún interés, ¿cierto?, dentro de la propuesta, dentro del problema o de la necesidad que estamos identificando, pero también dentro de la propuesta de solución. Porque eventualmente esos intereses o esos grupos interesados pudieran estar a favor o entorpecer el desarrollo de un proyecto. Por eso es importante conocerlos. En segundo lugar, teníamos, ¿verdad?, la identificación del problema, y dentro de la identificación del problema estaba la identificación del problema, o el árbol de problemas, ¿cierto? La metodología de árbol de objetivos, ¿sí? La selección de las alternativas, que fue lo último que vimos en la grabación anterior.
Y hoy día vamos a mirar entonces cómo toda esa información de alguna manera se procesa y se expresa gráficamente en esto que vamos a llamar esta matriz de doble entrada. ¿Ya? La utiliza la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y ha sido, bueno, también la GTZ, Organismo de Financiamiento Internacional para el Desarrollo de Alemania, y ha sido exportada, digamos, y ha sido incorporada por los estados como el chileno, que justamente postulan, digamos, muchas veces el financiamiento de algún tipo, financiamiento internacional. Y además se ha incorporado, digamos, nacionalmente como la metodología que más se usa para que las distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, accedan a financiamiento público. Entonces, este es un instrumento que permite gestionar el proyecto porque nos permite mirarlo completamente, nos permite obviamente mejorar lo que significa la preparación y la ejecución del proyecto, porque el proyecto es una declaración de intenciones, ¿cierto? Y puede ser muy amplio, muy vago, muy general, pero en la medida en que vamos teniendo herramientas que nos permitan gestionar este proyecto, que nos permitan mirar cómo se va a desarrollar, cronogramas, tiempos, recursos, indicadores que nos permitan evaluarlo, ¿cierto? Obviamente nos va a entregar insumos para hacer el acompañamiento, el seguimiento y la evaluación no solo al final, sino que la evaluación periódica. Esta matriz resume los principales resultados que se esperan en la preparación del proyecto, nos sirve para programar la ejecución, ¿cierto? Y, como ya decíamos, ¿verdad?, facilita el seguimiento y su evaluación. La evaluación no solo final, sino que la evaluación durante, antes, durante y después, o ex ante, durante, ex dure y ex post. ¿Sí? Ahora, este método justamente buscaba evitar los problemas más frecuentes que existían cuando se presentaba un programa o un proyecto. Primero, que existían múltiples objetivos en un proyecto y que a veces se incluían actividades que no necesariamente eran conducentes al logro del proyecto, ¿no? Por otro lado, se generaba muchas veces que fracasaba la ejecución del proyecto porque no estaban definidas las responsabilidades. Por lo tanto, quedaba un poco en el aire, ¿no? ¿A quién le tocaba hacer esto? ¿Quién era el encargado? ¿Quién gestionaba los recursos? ¿Quién se preocupaba de comprar las cosas? ¿Quién coordinaba las actividades? ¿Quién convocaba a la gente? Etcétera, ¿no? Entonces eso quedaba como en tierra de nadie y finalmente cómo podías evaluar o responsabilizar a alguien si eso no estaba claro. Y tampoco entonces teníamos adecuadas herramientas o medios para hacer un seguimiento y hacer un control. Eso tanto interno como del propio equipo que lleva a cabo el proyecto, como externo. Pensando, por ejemplo, en el supervisor de la institución que financia el proyecto, va a nombrar un supervisor que va a hacer el acompañamiento. No va a estar permanentemente con usted, pero puede estar en los hitos, puede visitar de repente una actividad, al menos una vez al mes se va a juntar probablemente con ustedes para revisar el avance del proyecto, el cumplimiento de los indicadores, revisar los verificadores que existan. Eh, Obviamente va a estar invitado a los hitos importantes del proyecto y claramente acercándonos al final va a estar preocupado de las rendiciones periódicas y finales del proyecto. Eh, y además, cuando se señala esta matriz de marco lógico, lo que en el fondo había era que no teníamos una base objetiva que pudiera ser compartida y pudiera ser consensuada para comparar finalmente si se había logrado el proyecto que se esperaba. Por lo tanto, no teníamos cómo comparar lo planificado con los resultados. Si los resultados finalmente iban a llegar al cumplimiento de los objetivos, si con los resultados obtenidos logramos satisfacer la necesidad que habíamos identificado. Por lo tanto, no teníamos indicadores para medir el éxito, si usted quiere, ¿no? O al menos el logro de los objetivos y si los resultados respondían a esos objetivos planificados. Entonces, voy a sacar esto de aquí un momento, ahí. Fíjense que aquí están justamente las partes de este marco lógico que yo había hecho alusión, ¿no? Alusión hace un rato. El cuadro de los involucrados, donde aparecen todos aquellos que de alguna manera tienen un interés, ¿cierto?
personas, instituciones, aliados, opositores, o aquellos que no saben si aliarse con su proyecto o estar en contra, de tal manera que garantice que se incluya la percepción de todos los interesados y que de alguna manera usted lo identificó, ¿cierto? Cuando yo le pedí al comienzo del semestre, cuando identificó su problema, que fuera pensando en todos aquellos actores que pudieran estar interesados desde el punto de vista positivo o negativo, que pudieran estar a favor o pudieran estar en contra, ¿cierto?, de su proyecto, o que tuvieran algo que decir, ¿cierto?, en la necesidad o en el problema que usted estaba diagnosticando. Obviamente, al conocer a estos involucrados, conocer su percepción nos ayudaba a tener esta lluvia de ideas para construir nuestro análisis de problema a través de lo que habíamos utilizado como el árbol de problemas como método. Y en los objetivos, cuando pasamos al análisis del objetivo, nos permitía tener un acuerdo entre todos los involucrados respecto de lo que, de cuál era el futuro deseable, ¿no? Del problema, cómo pasamos al objetivo. El objetivo siempre marca el futuro que se espera, ¿no? En el caso de las alternativas, que es la cuarta herramienta de esta metodología del marco lógico, en el análisis de las estrategias, lo que hacíamos, ¿verdad?, es ponderar cada una de las posibles alternativas de solución al problema, identificando, midiendo, ponderando, evaluando, consensuando cuál es aquella alternativa que se ajusta mejor a los plazos que tenemos para ejecutar el proyecto, que coincide de mejor manera con los recursos a los que podemos optar, que resuelve, a lo mejor con menos consecuencias secundarias y de mejor manera se acerca a garantizar la solución de nuestro problema o la satisfacción de la necesidad. Por lo tanto, en el análisis de la alternativa, ¿cierto?, existen distintos caminos y esos caminos de alguna manera se analizan, ¿no? Yo en la grabación anterior le di varios criterios de análisis de esas alternativas. Por ejemplo, si tenemos los recursos humanos, financieros o materiales, si se cuenta, ¿verdad?, con la voluntad de estos involucrados, si se cuenta con la voluntad política, ¿cierto?, de las autoridades que a lo mejor se requiere esa participación, también la calidad de las soluciones, si son soluciones de corto, mediano o largo plazo, si son soluciones solo parciales, una especie de parche solamente, o si efectivamente la solución logra envolver todas las causas que identificamos, si con esta alternativa de solución efectivamente logro mejorar, impactar en la calidad de vida, que finalmente es nuestro objetivo en nuestros proyectos o programas sociales, si para para elegir una alternativa puedo calcular también el costo por beneficiario, cuánto me cuesta cada una de estas posibles alternativas de solución, y si eso responde o no responde a los recursos con los que se cuenta. Por lo tanto, hay una serie, hoy día se agrega además el impacto ambiental que esto pudiera significar, la sostenibilidad en el tiempo, como se dice, dejar capacidad instalada, y por lo tanto enseñar a pescar más que dar el pescado. Por lo tanto, tenemos hartos elementos para evaluar las soluciones, ponderarlas, compararlas, ¿cierto?, y poder decidir. Por eso se llama todo este proceso de análisis de alternativas. Y ahí probablemente queda más claro por qué se pide el análisis de problema antes. Porque a la medida en que tengo raíces muy frondosas de mi árbol de problema, muchas causas identificadas, al transformarla a objetivos, mi árbol de objetivos, ¿cierto?, se transforman de medios a fines. O sea, de causas se transforman a medios, los efectos se transforman en fines. Por lo tanto, los medios que identificamos en nuestro árbol de objetivos se transforman en caminos o medios o vías para lograr los fines que son nuestro follaje, nuestra consecuencia. Pero ya sabemos que está dicho en positivo, por lo tanto, ese es el futuro deseable. Y por lo tanto, ya con toda esa información, vamos a llegar a nuestra última herramienta de la metodología del marco lógico, que es la matriz de marco lógico. Y por lo tanto nos permite resumir, ¿cierto?, los elementos más importantes de estos pasos previos, justamente en este cuadro de doble entrada, donde vamos a tener 16 celdas para completar con la información.
Aquí está dicho, ¿verdad?, pero de manera circular. Entonces partimos por nuestro cuadro involucrados, con la información que ellos nos entregan, armamos nuestro árbol de problema. Obviamente pensemos que estamos en metodologías participativas, donde estamos permanentemente conversando y revisando y chequeando, que no se nos quede nada afuera, que hay cosas repetidas, etc. Transformamos a nuestro análisis de objetivo. El Banco Interamericano de Desarrollo lo propone como un instrumento, ¿cierto?, de ese árbol de objetivos, que en el fondo ya nos permite hablar de los medios que podemos utilizar. Evaluamos esos medios para transformarlos en la o las alternativas de solución, y finalmente tenemos nuestra matriz de marco lógico, ¿cierto? Haga clic para animar. No, eso no funciona. Por lo tanto, vayamos específicamente a este cuadro de doble entrada o matriz de marco lógico. Entonces hemos dicho que esta metodología de marco lógico es una herramienta que nos permite hacer un análisis de manera estructurada, ¿cierto? Y por lo tanto facilita que usted formule, elabore, ¿sí?, las políticas, los programas, los proyectos o los diseños organizacionales. También nos sirve para llegar ahí. Se utiliza o se aplica en cualquier fase del desarrollo de los proyectos, en la planificación, en el diseño, en la ejecución o la evaluación. ¿Por qué? Porque nos permite ir dando cuenta de distintos momentos, pero también nos permite ir mirando cuáles son los objetivos que tenemos en el diseño del programa completo, o cuáles son los objetivos que perseguimos cuando vamos a evaluar nuestro proyecto, ¿cierto? Cuáles son los objetivos que perseguimos cuando vamos, por ejemplo, a sistematizar el proyecto para aprender de él, etc. Y para cada objetivo vamos a tener sus respectivos indicadores, y para cada indicador, obviamente, el medio de verificación y la condición o supuesto externo que podría dificultar el logro de nuestro objetivo. Entonces, si se fija, es de perogrullo, pero opera muy lógicamente con cada una de las etapas de manera horizontal, pero también está concatenado verticalmente la lógica interna de esta formulación de esta matriz. ¿Dónde se ubica? ¿Ah? Hay una distancia, ¿cierto?, entre la situación actual y la situación futura deseada, cuando ya hemos resuelto el problema o satisfecho la necesidad. Por lo tanto, en la situación actual, cuando estamos en el problema, revisamos la participación, los problemas, los objetivos y las alternativas. Y sabemos que cada uno de estos pasos va alimentando el siguiente. Esta información nos permite analizar las alternativas 1, 2, 3, X, ¿sí? Y con esa información podemos, con la alternativa que seleccionamos, vamos a pensar en la elaboración, la formulación de nuestro proyecto o programa. Y por lo tanto aparece nuestra matriz de marco lógico, que de alguna manera lo que hace es describir lo que esperamos que suceda en cada una de las etapas, y por lo tanto nos acerca, y por eso se completa este diagrama, nos acerca cada vez más, mediante la ejecución del programa o proyecto, nos acerca a la situación futura deseada. Entonces, el esquema de la matriz tiene esta forma, ¿sí? Tiene una columna de objetivos, llamado de objetivos o resumen narrativo también aparece, la columna de indicadores, una columna de medios de verificación y una columna de supuestos, que son estos elementos externos que usted no puede controlar, que no dependen de usted y que podría hacer fallar su proyecto, o al menos obstaculizarlo, dificultarlo, ¿no? Solo para poner un ejemplo, si dentro de mis acciones yo tengo una actividad al aire libre, y ya hice todo lo necesario, convoqué, compré, armé, no sé, todo lo necesario para la actividad al aire libre de los beneficiarios de mi proyecto, un supuesto es que, a lo mejor no en el norte, pero que no llueva, ¿no? La lluvia podría hacerme variar, y por lo tanto, pero si lo preveo, puedo tener a lo mejor entonces una alternativa B, que es tener unos toldos, una alternativa C, que es tener una sede social donde cambiar la actividad. Por lo tanto, los supuestos son posibles escenarios que me pudieran habitualmente dificultar la ejecución de mis acciones o el logro de cada una de los niveles del proyecto. Por lo tanto, es importante tenerlos a mano. Base para la matriz de marco lógico, ¿verdad? Fíjense, aquí tenemos un árbol de problema, está aquí al medio,
Y el árbol de problemas nos señala que nuestro objetivo es que queremos disminuir o reducir la accidentabilidad de los automotores. ¿Mm? Em, perdón. Y se condecía, ¿verdad?, con el árbol de problemas que aparece en el video anterior, ¿no? Si disminuimos la accidentabilidad de los buses teníamos en ese minuto, ¿verdad? Iba a disminuir las pérdidas económicas, iba a mejorar la imagen de la empresa, iba a disminuir las lesiones y muertes de los pasajeros o de los involucrados en los accidentes, ¿sí? Por otro lado, para que eso suceda, para que disminuya la accidentabilidad de nuestra línea de autobuses, ese era el ejemplo, tendríamos aquí aparecen cuatro líneas, ¿no?, de trabajo. Teníamos una que era el tema de los choferes, ¿no? Habíamos dicho que los choferes eran muy imprudentes. Por lo tanto, una manera de resolver eso era que hiciéramos un programa de capacitación a los conductores, y eso ya lo hubiéramos desarrollado, y eso significa, en términos de acciones, contratar a los docentes y seleccionar a los participantes, ¿sí? Por otro lado, sabíamos que otra de las causas del problema era que las calles estaban en mal estado. Por lo tanto, si lo cambiamos en términos positivos, que las calles estuvieran pavimentadas o en buen estado. Otra línea era que el tema de los vehículos, ¿no? Que habían vehículos que ya estaban en desuso, vehículos muy antiguos. Por lo tanto, si eso lo convertíamos en un objetivo positivo, que trabajáramos con un vehículo nuevo, que adquiriéramos vehículos nuevos, y eso significaba cotizar valores y hacer una licitación, ¿sí? Y por otro lado, respecto también de la línea de los vehículos, nos dábamos cuenta que las mantenciones no se hacían con la periodicidad debida, por lo tanto nos faltaba ahí, o lo que necesitamos era que hubiera un taller de mantenimiento que estuviera implementado. Y para eso pensamos en dotar el nuevo taller, sería una acción, y construir la infraestructura para que este taller operara. Fíjense que acá teníamos 4 líneas de intervención o 4 posibles soluciones, lo que significa trabajar con los choferes, lo que significa mejorar el pavimento por donde transitan nuestros buses, y 2 líneas más asociadas a la mantención y a la compra, mantención y compra, digamos, de nuestros vehículos. Habíamos dicho cuando hicimos el análisis de estas estrategias que probablemente lo que menos dependía, supongamos que la empresa está postulando un proyecto al Ministerio de Transporte, probablemente las calles pavimentadas eran donde menos incidencia podía tener la empresa. La empresa no tiene mucho que hacer porque puede pavimentar, no sé, la calle donde está la empresa, pero no puede pavimentar la calle de toda la ciudad para disminuir el nivel de accidentabilidad. Eso tenía que ver con otros actores involucrados, ¿no? Por lo tanto, en estricto rigor, no era una alternativa para elegir en nuestro proyecto. Sí podíamos hacer a lo mejor lo que tenía que ver con nuestros choferes, esta línea que aparece aquí, perdón, o podíamos involucrarnos en comprar una nueva flota, en ir renovando la flota, pero como eso sabemos que es de mediano a largo plazo, porque claramente es mucho más caro, a lo mejor mientras tanto podríamos hacer una cuestión intermedia, que es implementar el taller para la mantención de la flota con la que contamos. Y eso va operando de la mano o simultáneamente a tener un programa de capacitación para nuestros choferes y simultáneamente a la gestión de créditos que nos permitan ir renovando nuestra flota de vehículos nuevos, ¿no? Entonces, si yo lo miro en términos de mi árbol de objetivos, que es esto que tengo acá, y pongo al lado mi matriz de marco lógico, puedo ver de que el nivel más bajo o las subcausas se transforman en mis actividades. Este es un proyecto que desarrolla el ILPES, ¿no? que trabaja harto en esto, que a nivel de las causas de primer orden, o el primer nivel de las causas, ¿cierto?, se van a transformar en nuestros componentes, y el componente hoy día es lo más parecido a lo que nosotros denominamos objetivos específicos. El problema, que ahora viene a ser el objetivo de nuestro proyecto, se va a transformar en lo que vamos a denominar hoy día como propósito u objetivo general, y nuestros efectos, ¿cierto?, van a ser nuestro fin, que son de largo plazo. Por lo tanto, ¿cómo vamos a entender esto? Nuestro fin es ojalá lograr que nadie se accidente en el mundo y que no tengamos ese problema. Pero para eso lo que tenemos que hacer es un propósito, un proyecto y un objetivo general de mediano plazo y que sea alcanzable en el periodo de ejecución de un proyecto.
Y en este caso queremos que disminuya la accidentabilidad de los automotores. El propósito contribuye al fin, el fin siempre es de más largo plazo. Nuestro fin es de mediano plazo, en realidad lo vamos a conseguir en 6 o 8 meses o un año, o a lo mejor 2 años, dependiendo del tiempo que tengamos para ejecutar nuestro proyecto. Pero siempre hay que pensar que el propósito, en esta matriz de marco lógico, el propósito de nuestro proyecto va a ser contribuir a la finalidad. No es lograr el fin, porque probablemente para eso necesito muchos otros proyectos operando, ¿no? Para que nuestro propósito o nuestro objetivo general se cumpla, necesito el concurso de los distintos componentes u objetivos específicos, que la suma de todos ellos contribuye a generar y a lograr nuestro propósito o objetivo general, igual que en cualquier proyecto de investigación, ¿eh? Y el conjunto de nuestras actividades para cada uno de estos componentes, ¿cierto?, va a contribuir finalmente a que se logre ese objetivo específico y por lo tanto a la suma al objetivo general. Entonces, si lo vemos en términos de nuestro proyecto, obviamente la finalidad es que ya el tema de la accidentabilidad disminuye absolutamente y eso significa que las empresas no pierdan dinero en eso, ¿cierto? Que las empresas, en términos de su seguridad y su imagen hacia sus clientes, mejore. Y obviamente lo más importante es que cada vez disminuya más la frecuencia de lesiones o muertes atribuibles a accidentes de trayecto, ¿sí? Ahora, nosotros nos podemos comprometer e intentar reducir la accidentabilidad de los buses que están a nuestro cargo, ¿no? Ese va a ser el objetivo de nuestro proyecto. Para eso tenemos 4 posibles componentes. Dijimos la capacitación de los conductores, calles pavimentadas, vehículos nuevos adquiridos, taller de mantenimiento implementado. Pero de esos 4 vías de solución ya dejamos fuera la calle pavimentada porque dijimos que no nos correspondía. Por lo tanto, vamos a tener 3 objetivos específicos. Vamos a desarrollar un programa de capacitación, vamos a implementar, ¿cierto?, una línea o una gestión para reemplazar la flota de vehículos y vamos a implementar un taller de mantenimiento. Esos van a ser nuestros 3 objetivos específicos. Pero para cada uno de esos objetivos específicos tenemos a lo menos 2 acciones en cada uno. Para el programa de capacitación, contratamos docentes, seleccionamos los participantes y obviamente implementamos, y podríamos incluir 2 más, implementamos el programa de capacitación y lo evaluamos. Con todas esas 4 acciones, que yo estoy agregando aquí 2 más, vamos a tener nuestro programa de capacitación de conductores desarrollado. En el caso de los vehículos nuevos adquiridos, ¿verdad? Tenemos que cotizar, tenemos que hacer la licitación y tenemos obviamente que proceder a la compra. En el caso del taller de mantenimiento implementado, tenemos que a lo mejor construir la infraestructura primero, ¿cierto? Después dotar a este nuevo taller, a lo mejor, no sé, se me ocurre que también habrá que hacer algún proceso de certificación, probablemente para que efectivamente las revisiones que le hagamos a nuestros vehículos cumplan con las normas, y con eso ya vamos a tener entonces, empieza a funcionar nuestro taller, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, estamos pensando 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero probablemente incluso algunas más. Aquí están resumidas probablemente las más importantes. Y por lo tanto, en estricto rigor, tengo un fin, tengo un propósito, tengo 3 componentes, y para cada componente tengo a lo menos 2 actividades. Por lo tanto, tengo 3 componentes, ¿sí? Y tengo 6 actividades. Y eso en la primera columna. Después voy a necesitar indicadores para cada uno de ellos. Voy a necesitar medios de verificación, que es la siguiente columna, para cada uno de estos indicadores que comprometa. Y voy a tener que anticipar posibles condiciones externas, yo decía, ¿verdad? También tengo que trabajar con esos supuestos. Entonces, en formatos tipo, ¿cierto?, en el que se sistematiza y consolidan los elementos más importantes del diseño de nuestro programa, y en la construcción se deben realizar los siguientes pasos. Lleno la columna de objetivos, luego la de indicadores, los medios de verificación y los supuestos, y reviso que haya una lógica interna, tanto vertical como horizontal, para cada nivel objetivo, ¿cierto?, de
de fin, de propósito, de componentes o de acciones, reviso que haya un correlato lógico con los indicadores, con los medios de verificación y con los supuestos que le corresponden. Por eso se llama de revisar la lógica vertical, que haya dependencia y encadenamiento, pero que haya correspondencia también con respecto a, para cada objetivo, qué indicador voy a utilizar para medir el logro de ese objetivo, y para cada indicador cuál es el medio de verificación más adecuado, que me permite constatar el logro, y para cada una de estas acciones o niveles, ¿verdad?, cuáles podrían ser los escenarios más adversos y que obviamente no dependen del equipo de gestión. Pero que sí uno puede adelantar algunos de estos posibles supuestos. Hay cosas que no se pueden adelantar, como, o sea, la pandemia, ¿cierto? Como un terremoto. Pero hay algunos otros escenarios de riesgo, ¿cierto? Que son los posibles riesgos que podríamos sí eh, identificar. Entonces, fíjense que acá aparece, déjenme correr esto de acá, ahí mejor. Aparecen acá, ¿cierto? Llenados. Entonces, si tenemos el fin, que es el resultado mayor, el que contribuye al proyecto, aquí aparece como resumen narrativo o columna de objetivos. El fin es el objetivo mayor al que contribuye el proyecto y es de largo plazo. El propósito es la razón de ser o el para qué del proyecto, que habitualmente, es nuestro objetivo general. Los resultados o componentes o objetivos específicos son los conocimientos y productos que se esperan obtener para conseguir el propósito. Y las actividades son las acciones o insumos que se utilizarán para conseguir los resultados. En los indicadores verificables, ¿cierto? Tengo a nivel de fin las medidas del logro del fin, tengo indicadores para evaluar el logro del propósito, indicadores que me permiten medir el logro de resultados o de mis objetivos específicos. Estoy haciendo esa traducción porque habitualmente usamos más la idea de objetivos específicos que de resultados. Y finalmente los indicadores que dan cuenta de las actividades que se han realizado. En términos de los medios de verificación, obviamente aquellos medios de verificación que nos permiten, si vamos de abajo hacia arriba, nos permiten monitorear las actividades. Por ejemplo, un medio de verificación es una lista de asistencia, un registro fotográfico, aunque no todo sirve para todo. En el caso de mis resultados o mis objetivos específicos, necesito medios de verificación que me den cuenta del monitoreo de los resultados. Por ejemplo, si yo comprometí un curso para 100 personas, mis listas de asistencia de cada sesión deben dar cuenta del cumplimiento del programa completo y si efectivamente llegué a las 100 personas o a cuántas de esas llegué. La evaluación final tiene que ver con el objetivo general. Denme un segundo, con el objetivo general, y por lo tanto ahí voy a evaluar y voy a utilizar como medios de verificación, ¿cierto?, todos aquellos registros, documentos que den cuenta del proyecto. Por ejemplo, disculpen, la rendición de cuentas del programa, una vez que el programa haya sido desarrollado. Perdón, ustedes saben que estamos en una situación doméstica de vida cotidiana trabajando, por lo tanto hay interrupciones de la vida cotidiana. Y uno de mis gatos quería salir, estaba cerrada la puerta. Ya. Y en el caso de la evaluación, del fin, que es el fin de largo plazo, ¿cierto? Tenemos la evaluación que se hace ex post, o sea, después de. En el fondo lo que queremos saber es cómo nuestro proyecto ha contribuyó o no contribuyó, o en qué medida, ¿cierto?, al logro del fin mayor, que habitualmente es un fin más de largo plazo. Y aquí vamos a hablar entonces más bien como de evaluación de impacto más que de resultados. Los resultados siempre son los resultados que hemos tenido en cada una de nuestras etapas, ¿no?, los resultados como objetivo específico. Pero cuando hablamos de impacto, hablamos obviamente de una evaluación que se hace una vez terminado todo nuestro proyecto. Evaluamos después de 6 meses o de un año para ver cómo esos resultados se mantienen en el tiempo. No queremos solo resultados hoy día, ¿no? Que la gente hoy día sepa que no puede salir a la calle sin mascarilla. Esa es una cuestión hoy día. Pero finalmente lo que queremos, que ojalá que la gente aprendiera con la pandemia es no sé, el autocuidado, ¿cierto? El lavado permanente de manos, no sé, otras formas para evitar cualquier contagio, ¿no? La protección de las poblaciones vulnerables, etc. No es solo usar o no usar mascarilla.
Y la columna de los supuestos, ¿verdad? Son los supuestos externos importantes. Decimos externo porque no lo puede controlar usted como ejecutor del proyecto. Son importantes porque obviamente pueden pasar 1000 cosas a diario que no dependen de uno, pero estamos hablando de aquellas condiciones que podrían hacer, favorecer o dificultar nuestro proyecto. Habitualmente se habla más bien de los escenarios de riesgo, ¿no? Entonces, son los factores externos, si usted lo mira en cada uno de ellos, son los factores externos que se deben dar para lograr, ¿cierto?, las actividades y por lo tanto contribuir a los resultados. En el caso de los resultados, son los factores externos que se deben dar para que efectivamente se logren los resultados y hacer el enlace para el propósito, y así sucesivamente. Por lo tanto, hay siempre una lógica vertical, pero también está la lógica horizontal. ¿Ok? Por ejemplo, a lo mejor yo tenía pactada mi actividad al aire libre, y resulta que la actividad al aire libre no se pudo hacer, o no sé, las competencias al aire libre no se pudo hacer porque llovió. Pero igual pude trasladar esas actividades a un lugar techado, me conseguí el local, ¿cierto?, la junta de vecinos. Ya la cancha no me sirvió porque no estaba techada, me cambié, digamos, no sé, al gimnasio del colegio o al local de la junta de vecinos, donde igual pudimos realizar algunas actividades, a lo mejor no lo pudimos hacer todo, pero igual logramos tener la convivencia y el espacio de recreación que nos habíamos propuesto como actividad. ¿Okay? Entonces, el supuesto era que nunca pensamos que iba a llover, llovió, pero pudimos modificar la situación. Teníamos previsto que traer un relator de Santiago para la actividad, la charla de capacitación. Sin embargo, el relator no pudo venir por el tema de la pandemia, pero lo pudimos modificar porque finalmente hicimos la capacitación, pero el relator lo hizo vía online. ¿Ah? Y de alguna manera hicimos el relato vía online, obviamente tampoco nos podíamos juntar acá, y lo que hicimos fue que la fase teórica la hicimos vía online con todos los choferes involucrados, y la parte más práctica, como hoy día no estamos con trabajo en la garita, no podemos estar todos juntos, entonces la parte práctica la suspendimos por ahora. Entonces, claramente la actividad no se pudo llevar a cabo completamente, adelantamos una parte y la otra parte está a la espera de que se levanten las cuarentenas, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, en ese sentido podemos ir previendo cuáles son los escenarios. A veces hay cosas que se pueden prever, hay cosas que no se pueden prever. ¿Qué podemos prever? Que, por ejemplo, si estamos haciendo una licitación para una compra del Estado, nosotros sabemos que el Estado se demora, ¿sí? Por lo tanto, eso lo podríamos prever. Pero claro, factores de la naturaleza probablemente no es posible preverlo tanto, ¿no? Ok. Entonces, ¿cierto? Conceptos importantes cuando vamos a llenar nuestra matriz. Déjenme completarla. Algunos tips. Aquí está perdón. Ahí está completa. Algunas ideas importantes. Tenemos que llenar nuestra matriz. Esta es nuestra primera columna, que se denomina columna de objetivos o resumen narrativo del proyecto. ¿Por qué resumen narrativo? Porque uno, la verdad, es que leyendo esta pura columna ya puede entender qué es lo que va a hacer. Entonces, conceptos importantes: separar la causa del efecto. Nosotros vamos a trabajar sobre las causas, usar frases sencillas y breves, y eliminar cuando hay múltiples objetivos, cuando esos objetivos se superponen entre sí, e intentar limpiar un poco el árbol de objetivo que teníamos, porque del árbol de objetivos nos venimos para acá. ¿Cuál es la finalidad del proyecto? El fin es el impacto en largo plazo, ¿no? Lo que hemos dicho, disminuir la accidentabilidad de nuestros buses hoy día. ¿Quiere contribuir a qué? A que disminuya la cantidad de muertes y lesionados por accidente. Pero nuestra línea de autobuses es una de las 5 que circulan en la ciudad, por ejemplo. Por lo tanto, yo estoy haciendo un aporte a esa finalidad, pero claramente no van a terminar los accidentes, porque además los accidentes no solo se producen por los autobuses, se producen por la locomoción colectiva, se produce en general por todos los autos públicos o privados que existen, ¿cierto? Pero sí estamos haciendo una contribución. Supongamos que usted es representante de la línea 4 de buses de la ciudad de Iquique, ¿no?
es la 4 y la 17, no sé si son la misma línea, pero supongamos la línea 4, las micros amarillas. Usted trabajando como línea 4 ya va a contribuir a ese fin, pero obviamente necesitaríamos el concurso de la línea 4, la 17, la 18, ¿cuál es la otra? La 9, la 5, ¿cierto? Para que efectivamente disminuyera, y además necesitaríamos el concurso de las líneas de alto hospicio que circulan por Iquique, y además los colectivos que además sabemos que no tienen líneas, por lo tanto es más inorgánico eso. Pero por lo menos nosotros como línea 4 sí vamos a contribuir. Digo para poner un ejemplo. Ahora, ¿por qué se lleva a cabo el proyecto? El impacto directo, el resultado de utilizar los componentes, en el fondo va a ser, nos acerca al propósito o al objetivo general de nuestro proyecto. Y en el caso de esta línea de autobuses que estamos comentando, dijimos que era disminuir la accidentabilidad que nuestros buses provocan. ¿Qué es lo que se debe producir por el proyecto? ¿Cuáles son los componentes? Dijimos que iban a ser 3 cuestiones, ¿cierto? Habíamos eliminado las calles de mal estado porque no dependían de nosotros, por lo tanto íbamos a trabajar con, si usted recuerda el ejemplo cuando era árbol de objetivos, que era el tema de los choferes, ¿sí? Una línea, otra línea era el tema de los buses, eran 3 líneas, el tema de los choferes, los buses y las calles, cuando teníamos el árbol de objetivos. Cuando pasamos a analizar la estrategia, sacamos las calles en mal estado porque no dependían de nosotros, íbamos a trabajar con los choferes y con el tema de los buses. En el tema de los choferes, ¿qué es lo que debe ser producido por el proyecto componente? Íbamos a hacer una capacitación. ¿Y qué acciones o actividades? Contratar a los relatores, y la otra era la licitación del curso contratar a los relatores y licitar el curso de capacitación, ¿sí? O hacer el diseño, el programa, con la convocatoria, convocar, ¿cierto? Asegurar a los asistentes. Ahí usted sabe que cuando uno programa un taller de capacitación hay varios pasos que hay que dar, ¿no? Diseñar el proyecto, el programa de capacitación, licitarlo o contratar a los relatores, invitar e inscribir a los convocados, dar el curso, evaluar el curso. Todas esas cosas habitualmente uno las sabe que las tenemos que hacer. La otra línea, que era el tema de vehículos, la flota de vehículos, la habíamos dividido en 2. Por un lado, nos habíamos dado cuenta que los vehículos eran muy viejos y había que irlos renovando, pero sabemos que dentro de todas nuestras actividades hay una actividad un poquito más larga, porque hay que cotizar, hay que a lo mejor gestionar los créditos, hay que licitar al mejor postor, y eso probablemente, y hoy día además que la cosa, el tema de importación e exportación puede estar un poquito más demorado, ¿cierto? Por la pandemia, probablemente es una actividad que se va a extender en el tiempo. Nosotros queríamos hacerlo dentro de los 2 primeros meses del proyecto y a lo mejor nos vamos a demorar 6 meses por la contingencia. Y a lo mejor decidimos esperar un poquito porque está muy volátil el precio del dólar, producto de lo mismo, ¿no? Entonces decidimos esperar un poco. Pero lo que sí, el tema de la capacitación va, el tema de la compra de vehículos nuevos está en proceso, y dentro de los vehículos agregamos otra patita, que es el tema del taller de mantención, porque uno de los problemas era que los vehículos que teníamos no se les hacía una mantención periódica. ¿Y por qué no se le hacía una mantención periódica? Porque nosotros no contábamos internamente con un taller de mantención. Por lo tanto, ya se decidió a armar una infraestructura, a implementar a lo mejor un patio, un galpón, para que sea el taller de mantenimiento, y después tenemos que equiparlo. Y yo había ido agregando otras acciones, como certificar el taller, por ejemplo, y ya hacer la programación de mantención de las máquinas que tenemos, ¿no? Etcétera. Y eventualmente hasta podría convertirse en una posibilidad de ingreso de recursos si damos mantención a otras máquinas de otras líneas, ¿sí? Entonces, cada una de los componentes o de los objetivos específicos puede irse convirtiendo a su vez en un pequeño microproyecto. ¿Mm? Ok, entonces la primera columna, el resumen narrativo del proyecto, cuál es la finalidad, ¿cierto? Cómo el programa va a contribuir a solucionar este problema. Fíjese, es un problema a nivel sectorial, regional o nacional, por lo tanto yo estoy haciendo una contribución, no lo puedo resolver completo. ¿Mm? Y, por ejemplo, contribuir al proceso de inserción nacional internacional del país,
facilitando el intercambio de conocimiento técnico, científico, institucional, político y cultural, a través del establecimiento de relaciones de cooperación con países de similar o menor desarrollo relativo. Por ejemplo, cuando hablamos de propósito, estamos hablando de por qué se lleva a cabo el proyecto, describe el impacto directo, el resultado directo obtenido de utilizar los componentes que nosotros lo asociamos a la idea del objetivo específico. Por lo tanto, será nuestro propósito establecer relaciones de cooperación con países afines de similar o menor desarrollo relativo fortalecido, y eso se ve fortalecido, ¿cierto? Obviamente aquí hay otro ejemplo más de nivel de relaciones de cooperación internacional. En el caso del componente, ¿cierto? Son los bienes o servicios o los objetivos específicos, ¿no? Que debe producir el ejecutor de acuerdo con el contrato del proyecto o de acuerdo a objetivos específicos que colaboren, ¿cierto?, a lograr nuestro propósito o nuestro objetivo general. Por lo tanto, aquí cambió el ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo de cooperación internacional, entonces aquí se comprometen dos cosas. Una asistencia técnica que se otorga a países afines de similar o menor desarrollo relativo, y recursos humanos de países afines de similar o menor desarrollo relativo que se perfeccionan. Entonces, perfeccionar recursos humanos de los países, suscribir acuerdos de asistencia técnica entre países, Y finalmente, para las actividades, cómo se producen los componentes son las actividades principales, ¿cierto? Que implica el uso de recursos. Se colocan para cada componente en un orden cronológico, en un orden secuencial. Entonces, si en el primer elemento, que era la asistencia técnica, primero hago pasantías, misiones de expertos, seminario nacional, seminario regional. O sea, hago la asesoría técnica, ¿cierto? Voy a hacer una pasantía, hago una misión de expertos a ese país, ¿ah? Con eso lo transformo en un seminario nacional, y finalmente ese seminario nacional se expresa también en seminarios a nivel regional. Y en el caso de este ejemplo de de cooperación internacional, un segundo elemento era el tema de la capacitación de los recursos humanos del país. Por lo tanto, lo que hago ahí es generar becas a Centroamérica, Caribe y México, becas de desarrollo de Estados Unidos versus con el país, y genero cursos internacionales. Hoy día probablemente se podrían dar los cursos internacionales online, ¿ya? Podríamos tener seminarios nacionales y regionales online, pero probablemente las pasantías, las misiones y las becas para trasladarse pueden estar un poquito más restringidas. Por eso es importante que cuando diseñemos las actividades también consideremos el contexto. Y entonces, si el proyecto está bien diseñado, se pueden examinar los vínculos causales de abajo hacia arriba. Entonces, fíjense, las actividades son necesarias para producir cada componente o objetivo específico. Cada componente es necesario para lograr el propósito o objetivo general. No falta ningún componente. En el caso nuestro dijimos que íbamos a trabajar, íbamos a comprar vehículos nuevos, íbamos a implementar un taller, volviendo al ejemplo anterior, íbamos a capacitar a los choferes. Lo único que dejamos afuera eran las calles, porque efectivamente es un componente, un objetivo específico que no depende de nosotros. Si se logra el propósito o el objetivo general del proyecto, este proyecto va a contribuir al logro del fin. Y el fin es una respuesta al problema más importante en el sector que decíamos en el caso de los autobuses, que queríamos disminuir la accidentabilidad y los lesionados producto de todo el tema de la locomoción colectiva. Y nosotros, como parte de esa locomoción colectiva, íbamos a hacer lo nuestro, por decirlo así. Entonces, el objetivo de fin corresponde al objetivo macro de la intervención, ¿cierto? Y son probablemente las orientaciones definidas por la institución. Es el objetivo de largo plazo, ¿sí? No implica que el programa por sí mismo será suficiente para lograr el fin, pero por lo menos estamos contribuyendo a ello. El propósito, que es nuestro objetivo general, es el segundo nivel, es más operativo, ¿cierto?, de todos los anteriores, es el aporte concreto que nosotros vamos a hacer. Se logra una vez que se hayan logrado todos los objetivos específicos o componentes. Y debe considerar el para qué, el qué, es el efecto generado, y cada programa tiene un solo propósito u objetivo general. Los componentes, que son los productos o servicios, o que nosotros denominamos nuestros objetivos específicos,
son los bienes y o servicios producidos por el programa. Recuerden, nuestro caso era que íbamos a tener un programa de capacitación, ese era un producto que se iba a ofrecer a nuestros choferes, lo otro que íbamos a tener un taller de mantenimiento que íbamos a implementar, que también era un servicio que se iba a generar, y lo otro era la compra de los vehículos, ¿no? La compra de bienes, en este caso de los bienes nuevos, de los nuevos vehículos, ¿no? Es el logro inmediato de las actividades que se planifican y los componentes tienen que estar referidos en forma autónoma o independiente. Entonces, en nuestro caso, si no resulta la compra de vehículos, igual podemos seguir con el taller, igual podemos seguir con el programa de capacitación para los choferes. Probablemente en el escenario de hoy día, el tema de, incluso hoy día, fíjense, han bajado la cantidad de pasajeros que se trasladan, por lo tanto hoy día a lo mejor la línea 4 está un poco más complicada para, por ejemplo, comprar vehículos nuevos porque ha disminuido sus ingresos, pero sí a lo mejor sí o sí tiene que generar el taller de mantenimiento, ¿sí? Porque para disminuir su accidentabilidad, que es lo que se propone. A lo mejor incluso el programa de capacitación de los choferes hoy día, en este contexto, hoy día, julio 2020, podría estar también un poquito detenido porque se están despidiendo personas, pues se están desvinculando porque tenemos menos ingresos como línea de micro. Entonces, a lo mejor solo lo que hoy día, en el contexto, ¿cierto? En el contexto que estamos viviendo puedo llevar a cabo, porque me va a servir siempre, es el taller de mantenimiento, ¿sí? Por lo tanto, son independientes cada uno de sus componentes. El logro de uno no interfiere en el logro de otro. Ahora, ya cuando se reactive la cosa, ¿cierto? Probablemente voy a volver a contratar choferes, o esos choferes van a seguir cortando boletos, digamos, porque la gente vuelve a salir y vuelve a tomar micro y se vuelve el movimiento en la ciudad. Y en realidad, fíjense, eso es mucho más de corto plazo porque una vez que se levante la cuarentena, ya la gente va a volver a salir, ¿cierto? Incluso aunque la pandemia no haya terminado. Y por lo tanto los choferes voy a volver a recontratar, o los choferes van a volver a tener su trabajo normal. Y ahí puedo implementar entonces el tema de la capacitación. Y el tema de los buses nuevos, a lo mejor eso voy a tener que postergarlo para el próximo año, una vez que haya una reactivación económica general, por ejemplo. Y los componentes obviamente se articulan para permitir el logro del propósito, mi objetivo general. Por lo tanto, lograr el objetivo general hoy día en este escenario, a lo mejor voy a tener que ampliar mi programa ya no solo para lograrlo en este primer semestre, sino que a lo mejor lo tengo que ampliar completo para el logro, no sé, hasta mediados del próximo año, ¿sí? Ahora, si me lo propongo como programas específicos, programas independientes, voy a partir por el taller de mantenimiento este semestre, el curso de capacitación lo voy a dejar para el segundo semestre de 2020 y la compra de vehículos lo voy a dejar para el primer semestre del 2021. Y ahí recién extiendo entonces un proyecto que yo pensé que iba a tener durante este año, lo voy a extender a lo mejor hasta el primer semestre o incluso el año completo 2021. ¿Ah? ¿Por qué? Porque vamos a estar pasando por un tema de esperar la reactivación económica. Y en el caso de las actividades, obviamente definen el modo de producción, la forma en que se provee el bien o el servicio identificado, ¿sí? Son las acciones específicas, ¿cierto? Lo más concreto que uno observa. Y a cada proyecto, perdón, a cada producto o a cada objetivo van a corresponder varias acciones, ¿no? Y las acciones están ordenadas y organizadas de acuerdo a los objetivos específicos o componentes de nuestro proyecto. Se programan en el tiempo y en el espacio, y a este nivel de actividades obviamente estoy hablando ya de recursos financieros, humanos y materiales necesarios para obtener cada uno de estos. Entonces, ya sé que para mi proyecto, mi programa de capacitación necesito un cierto tipo de cuestiones que son distintos de si yo quiero renovar mi flota, y que eso es distinto de los recursos que requiero para la implementación del taller. Pero hoy día lo que sí me permite hacer es que es elegir, definir, priorizar con qué parto. Y por lo tanto, si las actividades se cumplen, entonces estoy en condiciones de cumplir los componentes. Si cumplo los componentes, estoy en condiciones de lograr el propósito.
Y si logro el propósito, estoy en condiciones de aportar, ¿cierto?, al cumplimiento del fin. Por lo tanto, la solución al problema será el objetivo de largo plazo del programa o del fin, ¿sí? Y por lo tanto, el problema equivale en nuestro caso al fin, en muchos casos, ¿verdad? Y, por ejemplo, si mi problema es una alta tasa de morbilidad, mi finalidad será bajar la tasa de morbilidad. Para eso, morbilidad o enfermedad. Para eso voy a hacer todo lo que esté en mi alcance en proyectos específicos para que disminuyan las enfermedades, ¿no? En las causas de primer orden se encuentra el propósito del programa, ¿cierto? Y, por ejemplo, la causa de primer orden, insuficiencia de los servicios de salud, mi propósito entonces va a ser que los servicios de salud sean suficientes. Las causas secundarias que identifiquen el diagnóstico constituyen los productos del programa, los componentes o objetivos específicos. ¿Por qué los servicios de salud no están dando abasto? Porque falta personal. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer es tener personal suficiente, por lo tanto tendré que probablemente contratar, ¿cierto? Personal. Aquí hay otros ejemplos que usted puede ir mirando, ¿cierto? Tengo el fin, tengo el propósito, que es lo que yo voy a lograr ahora, lo hago a través de mis componentes o objetivos específicos, que en este caso son 2 componentes, y para cada componente identificado con el número 1 o 2, tengo las actividades correspondientes. Por lo tanto, lo que hago es leer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y acá están los indicadores, pero los indicadores los vamos a dejar para la grabación siguiente. Lo invito entonces a repasar y a revisar esta columna que se denomina columna de objetivos o resumen narrativo del proyecto. ¿Por qué? Porque acá aquí está, todo el proyecto está resumido. Las actividades generan componentes, los componentes o objetivos específicos me permiten lograr mi propósito o objetivo general de este proyecto, y con mi propósito o mi objetivo general con este proyecto yo estoy contribuyendo a el fin. Pero recuerde que el fin habitualmente requiere la participación y el desarrollo de otros proyectos en el tiempo. Ok, muchas gracias por su atención. Le recuerdo que este material va a estar subido en el sistema, va a estar el link de este video, y por lo tanto lo invito a estar repasando y revisando el material, cosa de que cuando nos volvamos a encontrar ya podamos solo resolver dudas. Muchas gracias.